Lo prometido es deuda. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, nos acompaña para comentar, la semana tan dinámica que hemos tenido. Pablo, ¿qué tal estás? Muy bien, Marta, ¿cómo estás tú? Bueno, ya hablábamos ayer y comentábamos un poquito la jugada del Banco Central Europeo, pero desde luego estábamos a la espera de conocer más detalles por parte de las últimas noticias que vamos recibiendo respecto a Credit Suisse, Silicon Valley Bank, y desde luego estábamos muy pendientes también de ver hasta qué punto el dato de IPC de hoy nos confirmaba el flash conocido, ¿no? Y efectivamente así ha sido. Se mantiene en tasa interanual la general en el 8,5%, la subyacente en el 5,6%. Así que por ese lado, Pablo, no hemos tenido ningún tipo de sorpresa, pero bueno, ¿qué nos está indicando el entorno? Bueno, yo creo que ayer fue una reunión, o el jueves fue una reunión muy interesante por parte del BCE en la perspectiva de que entiende que tiene que seguir luchando contra la inflación, porque como bien dicen los datos, pues demuestran que queda mucho trabajo por hacer en Europa. Pero por otro lado, tienen preocupación, no lo dicen de una forma tan clara, pero tienen preocupación por la falta de confianza que se ha desatado en el sector bancario. Evidentemente, la gente está haciendo paralelismos que no son muy correctos. La situación de Credit Suisse no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en los 3 bancos que han quebrado en Estados Unidos. Credit Suisse viene con unos problemas de hace ya casi 2 años, con pérdidas, con problemas con la cúpula directiva, la pérdida de un accionista de referencia, ampliaciones de capital, acusaciones de corrupción y de mala utilización de normas contables a la hora de presentar los resultados. Es decir, ha sido una debacle continua y buena parte de la caída se ha ido dosificando a lo largo de año y medio. Ahora mismo llegamos a ese punto en el que se desatan los miedos y es el eslabón más débil en Europa, ¿no? Pero no tiene una exposición a la cartera de renta fija ni un error a la hora de cubrir el riesgo de tipo de interés. Por tanto, son temas distintos que puede ser que tengan un efecto parecido, pero realmente el origen de la situación de unos bancos y otros yo creo que no es comparable. La gran pregunta es qué va a hacer la FED, ¿no? El próximo miércoles, si va a aplicar el mismo criterio que Christine Lagarde en mantener la lucha contra la inflación vía subida de tipos y a la vez activar ventanillas de liquidez que eviten un problema de insolvencia. Yo creo que eso sería la forma correcta de hacerlo, pero hay mucha gente que aboga porque no suban tipos o incluso los bajen, cosa que a mí me parece bastante disparatado. La semana que viene va a estar marcada desde luego por la política monetaria, en este caso, pues como decimos, al otro lado del charco en Estados Unidos, Reserva Federal. Powell, veremos también cómo afronta, ¿no? Cómo toma el relevo de que le deja a Christine Lagarde esta semana, pero bueno, en cuyo caso, quitando pues que Nomura sí que hablaba de una posibilidad de un recorte en 25 puntos básicos, parece que en un primer momento siguen ganando las apuestas de una subida en 25 puntos básicos. Pablo, ¿cómo debemos vigilar ahora mismo la situación en Credit Suisse? Hoy hemos estado viendo de nuevo desplomes importantes para sus títulos, desencuentro entre la entidad y UBS. UBS se sigue mostrando reacio a comprarla, Credit Suisse tampoco estaría muy dispuesta a ser adquirida por el que ha sido siempre el eterno rival. El gobierno suizo intentando desgranar todavía cuál sería la posible solución. ¿Cómo estás viendo este entorno y sobre todo cómo tenemos que situar esa reunión de emergencia que hoy también ha tenido el Banco Central Europeo para hablar de esta cuestión? Bueno, el otro día se mostraban muy confiados tanto Christine Lagarde como de Guindos respecto a la solidez de los bancos. Yo creo que los ratios de capital y de solvencia a día de hoy no tienen nada que ver con los que teníamos en la crisis 2008. Por ese lado yo estoy de acuerdo en que no es una situación comparable. En el lado de Credit Suisse, el año pasado perdió 125.000 millones de depósitos, ahora mismo tiene un respaldo, tiene mucha liquidez. Creo recordar que en torno a otros 91.000 millones disponibles para la retirada de fondos de sus clientes y ha conseguido ese aval o ese apoyo del Banco Central de Suiza por otros 50.000, a grosso modo 50.000 millones más. Da la sensación de que está en disposición de que no haya ningún problema, digamos, a la hora de atender a potenciales salidas de clientes del banco, que sería una señal muy preocupante, ¿no? Si en un momento dado pues la gente descubre que no puede sacar su dinero en el caso de querer hacerlo. Yo creo que ese riesgo está muy contenido. El problema principal es que si se le van cerrando puertas,
Hemos visto, el otro día leí algo sobre que BNP ya no aceptaba en contratos de derivados como contrapartida a Credit Suisse. Claro, si el mercado financiero empieza a cerrar las puertas a Credit Suisse y lo aísla, evidentemente, por mucho respaldo que reciba, tiene un futuro muy, muy complejo. Tal vez una solución no es comprar todo Credit Suisse, sino despiezarlo, ¿no? Que es algo que ya se está hablando, que podrían empezar a venderse el banco por unidades, pues aquellos que estén interesados, ¿no? En lugar de intentar que UBS se quede completamente con el Credit Suisse tal y como lo conocemos. Yo no sé cuál va a ser la solución. Lo que sí está claro es que la subida de tasas de interés que hemos visto ha sido muy rápida, hemos cambiado el entorno económico en el que nos movíamos y siempre decíamos, lo que es absurdo es pensar que no se va a romper nada, ¿no? Cuando tú cambias de forma tan radical el entorno en el que te has movido durante una década o década y media hasta el punto de convertir la subida de tipos de interés en la más rápida de la historia, dices, bueno, en un mundo ultraendeudado, digo, pues cómo no va a haber problemas. Puede haber problemas con empresas de las que llamamos zombie, que no ganan lo suficiente como para pagar el endeudamiento en el que han incurrido. Puedes tener problemas con bancos que no hayan gestionado bien el riesgo de tipo de interés, evidentemente. Con lo cual, ahora saber cuánto daño hay ahí abajo es muy difícil, ¿no? Y por eso está el mercado tan nervioso. Jefe de estrategia de XTB, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hablamos prontito y descansa. Buen fin de semana. Bueno, y mientras tanto...